Como voluntario, yo me llevé dos grandes experiencias, o en Londres me llevé dos grandes experiencias. Una fue la personal y otra fue la profesional, ¿no? A nivel personal, habiendo sido levantador de pesas durante 10 años y no llegar a unas Olimpiadas, pues como mínimo te sientes dentro del evento y sabes que se respira y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, por un lado consigues ese sueño y por otro, en Barcelona 92 yo tenía 14 años, todos mis compañeros que levantaban pesas conmigo fueron directamente a ser voluntarios a las Olimpiadas, a poner pesas, pero voluntarios en unas Olimpiadas. Y yo, como menor de edad, pues no pude disfrutar de esa situación y realmente pues, fue una experiencia que me llenó muchísimo. A nivel profesional, obviamente no tuve la misma experiencia que aquí mis compañeros, pero sí estuve involucrado dentro de la gestión del evento de halterofilia, desde la recepción de atletas hasta el final. Me supo muy mal no poder participar en los Juegos Paralímpicos, pero lo que me llevé fue el ambiente familiar que hay, no solamente dentro del equipo de trabajo, donde realmente la gente que está viviendo las Olimpiadas saben que es una experiencia muchas veces única y que es probable que no se vuelva a repetir. Todo y que había un voluntario que eran sus terceras Olimpiadas, en Londres, en las del 48 y el 50, no recuerdo exactamente las fechas, pero eran sus terceras Olimpiadas en Londres, un tipo con suerte. Y luego, no solamente dentro del equipo, sino dentro de los mismos atletas. Al estar en contacto con los atletas, te das cuenta que se conocen de una competición a otra, que se hacen favores los unos a los otros. Muchas veces, uno de los problemas que había en halterofilia era un solo día de entrenamiento, o sea, una sola sesión de entrenamiento al día. Y eso significaba que hay gente que entrena 2 veces y 3 veces al día. Cómo se dejaban la tarima, las pesas para poder entrenar. Entonces, todo ese compañerismo, aunque luego salieran a la competición y fueran rivales, no tiene importancia, ¿no? Por lo tanto, un evento como las Olimpiadas es a gran escala seguramente el más grande, pero luego es igual que cualquier otra competición que pueda haber en un barrio donde compite la gente que entrenan juntos cada día.